Buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos a todos en este espacio de formación. Vamos a colocarnos en la presencia del Señor, vamos a pedirle a Él que nos regale su Espíritu Santo, que sea Él el que toque nuestros corazones, nuestra alma, nuestro espíritu y que nos disponga para lo que vamos a aprender en el día de hoy. Los invito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias. Nos ponemos en tu presencia, Señor. Te pedimos que nos regales tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús te clamamos que sea tu Espíritu Santo llegando en este momento a nuestras mentes, en nuestros corazones. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo iluminando nuestra alma, nuestro espíritu. Abre los oídos de nuestro corazón, de nuestro ser, Señor, para ti. Permítenos en esta noche, en este instante, poder estar completamente atentos a lo que tú nos quieres enseñar. Gracias, Señor, porque nos permites reunirnos, porque nos permites compartir esos bellos momentos en donde queremos crecer en la fe y en el amor hacia ti, Señor. Ayúdanos para que estos aprendizajes, esos conocimientos que estamos adquiriendo, sean para nosotros realmente un soporte, una ayuda para avanzar en el camino de la santidad. Rogamos por los hermanos que no se pudieron conectar, por los hermanos que se encuentran enfermos, por los que están pasando por graves necesidades, por aquellos que están pasando malos ratos, Señor. Santísima Virgen María, Madre de Dios, en tu inmaculado corazón nos colocamos. A ti que eres la esposa del Espíritu Santo, el sagrario del Señor, te suplicamos que ores también por nosotros, para que este compartir sea de provecho para todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bienvenidos todos a este espacio de formación. Damos gracias a Dios porque estamos reunidos. Saludo a todos los que están allí conectados. Qué bendición que podamos tener este rato de compartir. Venimos entonces trabajando un tema a lo largo de estas semanas y estos meses, el tema de cómo alcanzar la perfección cristiana, es decir, cómo alcanzar la santidad. Y hoy vamos a ver un tema que es un poco complejo, no es fácil, y es el tema de la Santísima Trinidad. Yo les he dicho en reiteradas ocasiones que es importante que ciertos conceptos los tengamos muy claros, porque nuestra forma de orar, en ella se refleja nuestros conceptos. Si tenemos conceptos equivocados, nuestra oración va a ser equivocada. Si tenemos nosotros un aprendizaje incorrecto de ciertos temas, nuestra espiritualidad se puede distorsionar. Por eso es importante que las cosas las tengamos muy claras. Hay temas como el de hoy, que es el de la Santísima Trinidad, que no son fáciles de abordar, que no son fáciles de comprender, ya lo vamos a mirar. Pero sin embargo, a lo largo de los 2000 años de historia que hemos tenido en la iglesia, han habido mentes brillantes a las cuales el Señor ha iluminado y les ha colocado en la mente y el corazón como ciertos conceptos y ciertas ideas que son importantes y que nos ayudan a comprender un poco ciertos misterios como el de la Santísima Trinidad. No es fácil, pero vamos a intentar hacerlo y por lo menos que depuremos esos conceptos equivocados, esos criterios erróneos, por lo menos los dejemos un poco atrás, los conozcamos y tengamos y estemos más centrados en lo que enseña nuestra iglesia. Entonces, permítame, voy a compartirles pantalla. Listo. Entonces, vamos a iniciar hoy con el tema de la Santísima Trinidad. No sé si lo alcanzamos a terminar, pero por lo menos avanzaremos durante esos 30 minutos en que estaremos conversando sobre esto. Vamos a ver este video, pongámosle muchísima atención y luego vamos a hacer una reflexión sobre lo que aquí dice. ¿Cómo podemos entender la Trinidad? Naturalmente, no podemos. La Santísima Trinidad sobrepasa nuestro intelecto. San Agustín trató de todas formas y el resultado nunca fue tan malo. Agustín inicia su reflexión así. La Biblia dice,
El hombre es hecho la imagen y semejanza de Dios. Ahora, ya que Dios es el trino, podría ser justo sostener que la semejanza de Dios en el hombre es también alguna clase de la Trinidad. Y si podemos localizar aquella semejanza, esto puede ayudarnos a entender mejor cuál es el arquetipo. En resumen, es la propuesta de San Agustín. ¿Dónde buscarías la imagen y semejanza de Dios en el hombre? No en el cuerpo. El cuerpo no es tan especial. Bueno, tendremos que buscar en el alma. Y esta parece el lugar correcto, porque el alma es algo espiritual, así como Dios es espíritu puro. Cuando nos fijamos en el alma y en particular en su parte superior y racional, encontramos la interesante interacción entre el intelecto y la voluntad. ¿Qué está pasando en realidad aquí? Cuando percibimos un objeto a través de los sentidos, entonces el intelecto forma una imagen mental del objeto. Eso es un concepto. Si vemos una manzana, entonces introducimos una imagen mental de la manzana en nuestra mente. Ahora, si este concepto de manzana es algo bueno y deseable, entonces la voluntad se inclina hacia la manzana. Así es como la interacción entre el intelecto y la voluntad trabajan. El intelecto forma una imagen o concepto y si es percibido como bueno, la voluntad se inclina a amar ese objeto. Dejemos a las manzanas y demos un paso adelante. ¿Qué tal si no nos reflejamos en una fruta, pero sí en nosotros mismos? Bueno, el intelecto formará una imagen de nosotros mismos, y si el resultado del concepto es bueno, la voluntad nos inclinará a amarnos a nosotros mismos. ¡Excelente! Ahora esto se pone emocionante. Apliquemos este proceso mental a la naturaleza trinitaria de Dios. Dios Padre se conoce a sí mismo. Es por eso que forma una imagen perfecta de Él. Esta imagen perfecta del Padre es el Hijo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La única diferencia entre el Padre y el Hijo es que uno genera mientras el otro es generado. Ahora, el Padre se conoce a sí mismo en el Hijo, y el Hijo es el Padre. Los dos son Dios y verdaderos en sí mismos. Se inclinan mutuamente en el amor. Y esta es la procesión del Espíritu Santo, quien es el verdadero amor entre el Padre y el Hijo. Así es como San Agustín explica la vida trinitaria de Dios. Pero últimamente los conocimientos de Agustín se topaban con que Dios es más grande que todos los pensamientos, y lo ilustramos con esta historia. Se dice que un día Agustín estaba en la playa contemplando el misterio de Dios y un niño apareció. Él cavó un agujero en la arena y corría hacia el océano, y de regreso tratando de llenar el agujero con agua. Luego de un tiempo, Agustín le preguntó al niño qué trataba de hacer, y el niño respondió: estoy vaciando el océano en este agujero. Cuando el santo se dio cuenta de la imposibilidad de esta acción, el niño respondió: yo colocaré el mar dentro de este agujero antes de que tú comprendas el misterio de la Santísima Trinidad en tu cabeza. San Agustín sonrió y pensó: touché. Bueno, hemos visto el concepto como tal de lo que es la Santísima Trinidad. Vamos a tratar de retomar algunas cosas que se dieron allí para tenerlo un poquito más claro. Entonces, ¿qué es lo que plantea San Agustín? San Agustín plantea lo siguiente. Partamos de una cosa. Dios es un solo Dios, pero este Dios es trino. Es decir, en este Dios, nuestro Dios, hay tres personas distintas. ¿M? Y cada uno de ellos es diferente. Entonces, partamos de la figura de Dios Padre, que es el que está aquí. Dios Padre, cuando se conoce a sí mismo, cuando piensa sobre sí mismo, genera una idea de sí mismo y esa generación de esa idea de sí mismo, ese concepto que Dios Padre tiene de sí mismo, es lo que llamamos el Hijo. Se genera en ese momento, cuando Dios piensa, Dios Padre, sobre sí mismo, se genera una imagen y esa imagen de sí mismo, que es igual a Él, pues es Dios Hijo. ¿M? Dios Hijo, entonces, ¿qué es? Es la imagen perfecta del Padre. ¿Por qué? Porque es concebida por Dios. Ahora bien, entre Dios Padre y Dios Hijo existe una diferencia. ¿Cuál?
Pues que Dios Padre es el que genera la idea y Dios Hijo es del que procede de la idea. ¿M? Por eso decimos nosotros que el Hijo, perdón, procede no, que es generado por la idea de Dios Padre. Ahora bien, entre el Padre y el Hijo existe una relación de amor gigantesca, un amor profundo. Y ese amor profundo que se genera entre el Padre y el Hijo, cuando estamos viendo esa relación, entre esa relación amorosa entre padre e hijo, ahí es donde aparece el Espíritu Santo. No por generación, sino por procedencia. Porque del Padre procede un amor gigantesco hacia el Hijo. Y del Hijo procede un amor gigantesco hacia el Padre. Entonces, eso que procede del Padre, ese amor que procede del Padre hacia el Hijo y ese amor que procede del Hijo hacia el Padre es precisamente el Espíritu Santo. ¿Y este Espíritu Santo qué vendría a ser? Pues el verdadero amor entre el Padre y el Hijo. En conclusión, Dios Padre es una persona, Dios Hijo es otra persona, Dios Espíritu Santo es otra persona. Espero que haya quedado claro hasta acá. Si no, pues las preguntas, como siempre, después de esta enseñanza las vamos a realizar. Por favor, vayan tomando apuntes, vayan tomando notas de esto. A Dios Padre se le conoce como el Dios, como el Creador. A Dios Hijo se le conoce como el Salvador y a Dios Espíritu Santo como el Santificador. Dios Padre es el Creador. Dios Hijo es el Salvador, Dios Espíritu Santo es el santificador. Entonces, pero no olvidemos que estamos hablando de un solo Dios, porque la naturaleza de Dios, ¿sí? Del Padre es ser Dios. La naturaleza del Hijo, por venir de Dios Padre, es la misma. Es decir, Dios y el Hijo es también Dios. Y el Espíritu Santo es también Dios, pero es un solo Dios. Bueno, vuelve y juega. Esto que plantea San Agustín es una aproximación. Por más que nosotros tratemos de explicarlo, pueden haber otras ideas, pueden aparecer otros ejemplos inclusive, pero nada de esto pues se compara con lo que puede ser la realidad. Cuando estemos en la presencia plena del Señor, entenderemos un poco más. Vamos entonces a avanzar ahora un poquito. Vamos a ver detenidamente a Dios Padre, luego a Dios Hijo y luego a Dios Espíritu Santo desde el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, antes de verlos uno a uno, comencemos con lo que hacemos nosotros los cristianos. Y es que nosotros nos hacemos la señal de la cruz y decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Miremos lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 233. Dice, los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y no en los nombres plural de estos. ¿M? Pues no hay más que un solo Dios, el Padre Todopoderoso y su Hijo único y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Por eso cuando nosotros hablamos nos hacemos la señal de la cruz, lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque estamos hablando de un solo Dios. Son tres personas distintas, pero de un solo Dios, no en los nombres en plural de cada uno de ellos. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 234 nos dice que el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de la fe. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela a los hombres, los aparta del pecado y los reconcilia y une consigo mismo. Unas palabritas con respecto a este numeral que estamos leyendo. Definitivamente lo más importante de nuestra fe es este tema de la Trinidad.
Los israelitas, los judíos, no pudieron comprender esto. Y de hecho, pues el libro del Deuteronomio en el capítulo 6 lo dice: Shema Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Por eso fue que cuando Jesús apareció en la historia y cuando Él se reveló con sus misterios, con sus milagros y con todo lo que Él hacía, llegó momentos después de haber hecho esos signos en los cuales Él mismo se identificó como hijo de Dios, ¿m? Como Dios inclusive mismo. Y no fue aceptado, esta idea no fue aceptada por los judíos porque no cabía en la cabeza. Y es que es más, hoy en día también es difícil comprender que Dios, el eterno, que es invisible, ¿sí? El creador de todo el universo, también fuera Dios una persona que está allí. Si nos ponemos en los zapatos de los judíos en aquella época, es como si hoy en el siglo XXI apareciera un tipo, así como apareció en su época Jesús, que él venía, que nació de Belén, y se nos apareciera un tipo diciendo: no, pues resulta que yo nací en Puerto Boyacá, Boyacá, y entonces resulta que yo soy el hijo de Dios, ¿sí? Es más, yo soy Dios. Sí, y yo estoy haciendo milagros, estoy resucitando muertos, estoy haciendo un montón de cosas, pero yo soy Dios. Nosotros, yo creo que tampoco le creeríamos. Nosotros tampoco le creeríamos. No es fácil. Sobre todo que si en mi cabeza existe la idea de que Dios es uno solo y luego veo a un tipo, ¿sí? A un hombre, a una persona que dice que Él es Dios también, no es fácil de comprender. Ahora, ¿qué ayudó a los cristianos, a los primeros cristianos a entender este misterio? Justamente lo que les dije ahorita, los milagros, los signos, lo que Jesús hacía en su momento era tan evidente y tan convincente que ningún hombre común y corriente podía hacer lo que hizo Jesús. Ojo, porque en la época de Jesús, entre los judíos habían muchos sanadores y habían muchos que también hacían, comillas, milagros, hacían sanaciones. Pero las sanaciones de Jesús, cuando él comenzó a hacerlas, pues para muchos judíos no eran muy raras, porque era, digamos que hasta común. Pero cuando Jesús comenzó a hacer sanaciones, como por ejemplo dar la vista a un ciego, eso no se había visto. Cuando Jesús, por ejemplo, hacía sanaciones de darle a un paralítico la posibilidad de caminar, un paralítico de nacimiento, pues eso no lo había hecho nadie. Cuando Jesús, por ejemplo, resucita a la hija de la viuda de Naín, nunca ningún sanador había resucitado un muerto. Jesús estaba teniendo signos muy elocuentes, signos que decían que este hombre es un hombre distinto a los demás. Entonces, digamos que si es cierto que durante la época de Jesús habían muchos sanadores, muchos milagreros, ninguno había hecho signos y había tenido signos como los tenía y como los hacía Jesús. Esto fue lo que permitió poco a poco ir comprendiendo en la mente de aquellos que estaban escuchando a Jesús, los primeros cristianos, que realmente el mensaje de Jesús iba mucho más allá. Porque después de que tú eres tocado por Jesús, ¿sí? Y después de que ves en tu vida un cambio y ves milagros como esos, confirman lo que sus palabras le estaban diciendo. Entonces, este misterio de la Santísima Trinidad es muy complejo, pero también hay signos que nos permiten a nosotros poder saber que sí es fácil no, sino que sí es posible tener una comprensión mayor. Hablemos del Padre. El numeral 238 del Catecismo nos dice que la invocación de Dios como Padre es conocida en muchas religiones. La divinidad es con frecuencia considerada como Padre de los dioses y de los hombres. En Israel, Dios es llamado Padre en cuanto creador del mundo, pues aún más es Padre en razón de la alianza y del don de la ley a Israel, su primogénito. Es llamado también Padre del Rey de Israel. Es muy especialmente el padre de los pobres, del huérfano y de la viuda que están bajo su protección amorosa. Bueno, ahí están las citas que otorga el catecismo. Y es bien curioso y uno se pregunta, bueno, pero si Dios en el pueblo de Israel era considerado como padre, ¿por qué resultó escandaloso cuando cuando Jesús se dirigía al Padre, se dirigía a Dios como Padre? ¿Por qué era escandaloso?
Pues porque si bien es cierto que los israelitas reconocían a Dios, el Creador, como Padre, eh, no había una relación filial, no había unas palabras como las de Jesús, como se dirigía a Dios como papá, es decir, como papito, porque recordemos que la palabra utilizada por Jesús hacia Dios era Abba, es decir, papito, ni siquiera padre, sino papito. Es una palabra cariñosa que un niño le dice a su papá, papito. Y esa es la traducción aproximada a nuestro idioma del hebreo de lo que significa Abba. Entonces, cuando los israelitas, los judíos escuchaban en boca de Jesús que Dios es Padre, pues hasta ahí no había problema porque todos también lo consideraban a Dios Padre. Pero cuando él le dice Abba, es decir, papito, apaíto, esa palabra tan consentidora, tan dulce y tan filial, pues no les gustó ni cinco porque decía este man que se está creyendo. A Dios le debemos una reverencia absoluta. Sí, eso es cierto. A Dios le debemos honores absolutos. Sí, eso es cierto. A Dios le debemos que Él es el Todopoderoso. Sí, eso es cierto. Pero a Dios también le debemos que Él es nuestro papá. Pero un papá no distante, un papá no lejano, como lo tenían en su concepto en su momento los judíos, sino un papá que es cercano, un papá que te ama, no un papá que simplemente está por allá como ciertos padres que no están con sus hijos, que están distanciados, que ven muy poco a sus hijos, que lo ven por la mañana cuando sale a trabajar, si es que lo ven, y regresa por la noche cuando regresa a trabajar, si es que lo ven, y entonces no se relaciona, no hay ninguna relación afectuosa de amor de ese padre a ese hijo. Esa relación distante era la que tenía el pueblo de Israel. Un papá, sí, pero un papá distante, un papá frívolo, un papá no cercano, un papá que estaba allí, que sabemos que era papá, pero no mi papito. Cuando yo tengo una relación con mi papá muy cercana, cuando yo tengo una relación donde mi papá es mi confidente, donde mi padre es más simplemente que un papá, sino mi apaíto, mi papito, la cosa cambia. Y esa fue la relación, y esa es la distinción entre el concepto de papá que tenían los israelitas o de Dios como padre que tienen otras religiones, porque otras religiones también lo consideran como padre, ¿m? A Dios. Pues no nuestro Dios, sino otro Dios, pero igual lo tenían también como padre. Avancemos un poco. Ahora hablemos un poco del Hijo, de Jesús. Y aquí las cosas se vuelven más complejas. Dice el numeral 241. Por eso los apóstoles confiesan a Jesús como el Verbo, que en el principio estaba junto a Dios y que era Dios, como la imagen del Dios invisible, como el resplandor de su gloria y la impronta de su esencia. Bueno, detengámonos aquí un momentico. Esa confesión de Jesús como el Verbo. ¿Qué es el verbo? El verbo es la palabra. Cuando Juan habla del verbo, se refiere a la palabra. Es decir, que Jesús es la palabra del Padre. Lo que Dios habla, su palabra es Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es la palabra del Padre. Jesús es el verbo. Es lo primero que hay que denotar acá. Lo segundo que nos dice Juan es que en el principio estaba junto a Dios y que era Dios. Cuando Juan hace esta afirmación, lo que nos está diciendo es que ese Jesús histórico, ese Jesús de carne y hueso, ¿sí? Que estaba allí en ese tiempo, hace 2000 años, en el pueblo de Israel, dentro de la historia de Israel y dentro de la historia de la humanidad. Ese Jesús, ojo porque esto fue escrito ya después de la resurrección, de la muerte y resurrección de Jesús. Ese mismo Jesús, con su muerte, sobre todo con su resurrección, demuestra que Él no fue solamente un hombre espaciotemporalmente ubicado hace 2000 años en Israel, sino que ese mismo hombre Jesús no existió solamente
en el año 2000, hace 2000 años cuando nació, sino que su existencia, la existencia de Jesús es anterior a cualquier otra existencia de cualquier otro ser humano. Y dice Juan que desde el principio, ¿sí? El verbo, la palabra, es decir, Jesús estaba junto a Dios y que Él era Dios. Está diciendo dos cosas. Primero, que Jesús es anterior a todos los tiempos, a todos los hombres, que desde el principio, desde antes de la creación, desde antes de todo, Jesús estaba con el Padre. ¿M? Jesús estaba con Dios, porque Jesús es la palabra, es el verbo de Dios como tal. Es lo que está diciendo. Es decir, la vida de Jesús no se limita a sus 33 años como humano, porque hay que, después vamos a pasar a eso, vamos a afirmar de que Jesús es verdadero Dios, pero también verdadero hombre. ¿M? Entonces, ese Jesús, el hombre, es más que eso. Es decir, ese Jesús hombre mortal que vivió hace 2000 años, también es Dios, es anterior. Sí, humanamente hablando, tuvo un principio y un fin en la historia de los hombres, pero como era Dios, él era anterior a todo lo creado y estaba con Dios desde un principio. Y dice que junto a Dios y que era Dios. Juan está diciendo que no solamente era hombre, sino que también era Dios. Y era Dios Jesús. ¿Por qué? Y es Dios Jesús. ¿Por qué? No solamente era, sino que es Dios, porque Él estaba desde un principio con el Padre, porque Él es la palabra del Padre, porque Él es el verbo del Padre y porque Él también es Dios. Ojo, Él también es Dios. Bueno, vamos a dejar hasta aquí porque lo que sigue en el numeral 242 es un poquito también, nos toca detenernos. Digamos que la parte más complicada de la explicación de este dogma de la Santísima Trinidad, que debemos tener nosotros muy bien claro, y luego vamos a hacer como una práctica en el tema de la oración, es porque muchas personas hoy en día, ojo, hoy en día, inclusive presbíteros, inclusive obispos, inclusive diáconos, religiosos y demás, tienen una mala comprensión de la Trinidad y entonces o hacen un énfasis demasiado exagerado en Jesús como hombre, que es lo que hacen muchos teólogos hoy en día, o hacen un énfasis muy exagerado en Jesús como Dios. Entonces, los que exageran en Jesús como hombre, como tal, exageran tanto que ya si Jesús en los evangelios se narra de algún milagro, entonces resulta que le quitan toda la parte sobrenatural de Jesús como Dios, se la quitan. Entonces ya no pueden entender ellos a Jesús, sino solamente en el plano racional, en el plano 100% humano, y le quitan y le demeritan absolutamente todo lo que tenga que ver de Jesús como Dios. Entonces, ¿por qué? Porque hay una mala comprensión. Y podríamos caer, como cayeron también hace 2000 años, en el arrianismo. Justamente Arrio, que era un sacerdote católico, veía a Jesús como un hombre, pero nunca lo vio como Dios. Entonces, ese tipo de problemas es el que se enfrentaron los primeros cristianos y hoy en día ese pensamiento todavía está inmerso en la mente de muchos teólogos y de muchos consagrados. Por eso, importante que tú y yo tengamos mucha claridad en lo que estamos nosotros aprendiendo acerca de la Santísima Trinidad, acerca de la naturaleza de Dios Padre, de la naturaleza de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Bueno, se nos acabaron esos 30 minutos. Vamos en este momento a darle gracias al Señor. Padre, queremos alabar y bendecir tu santo nombre, darte gracias por habernos permitido tener este pequeño rato de poder compartir, de poder tener esta enseñanza. Y te suplicamos que nos ayudes para ir entendiendo poco a poco, para que eso que vayamos entendiendo del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo vayamos aplicando a nuestra vida de oración, lo vayamos aplicando a nuestra vida personal. Ayúdanos, Señor, para estar siempre contigo y para hacer tu santísima voluntad siempre. Bueno, les agradezco muchísimo entonces, mis queridos hermanos. Dios los bendiga. Las preguntas entonces que surjan las vamos a tratar de resolver en el siguiente encuentro.
Un abrazo para todos en Jesús y María. Dios los bendiga. Una feliz noche, un feliz día para todos.